tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 19 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa de gala y nos honra hoy con su visita un extraordinario profesional, asesor y consultor de empresas. Él no es dominicano, pero ya sabremos más adelante su historia. Él ya se ha aplatanado y es un hombre brillante con mucho conocimiento en las empresas, en las industrias y en la geopolítica mundial. Estará con nosotros don Enrique Morales y vamos a compartir con él un conversatorio, un programa diferente para que nuestros empresarios, nuestros industriales y el gobierno dominicano conozcan de cerca qué deben de hacer las empresas, las industrias para poder competir en estos tiempos de globalización, que se han abierto las fronteras y que nuestros empresarios, muchas veces, muchos de ellos, no tienen conocimientos por falta de cultura bursátil. ¿Y qué deben de hacer ellos para que su empresa en el futuro sean competitivas y sostenibles en el tiempo? Es decir, que no se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros se embarca en una nueva torre, Everest Tower, el mejor instrumento de inversión que usted pueda tener. Una torre que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Esta torre está localizada en Santo Domingo, en el sector exclusivo del Piantini, y que le va a producir a usted una rentabilidad mínima de un 20% mensual. En 4 años usted va a recuperar todo su dinero en estos tiempos que el dinero no tiene ningún valor en los bancos comerciales alrededor del mundo. Su mejor inversión está en este condo hotel que comienza de nuevo la constructora Armando Toros. Felicitamos a su ingeniero José Rosado por esta gran iniciativa. Miren, Catalonia Hotel y Prestige Trade, el próximo 19 de marzo tendremos un seminario en Santo Domingo. Aumenta tus ingresos en bolsa de valores. El crudo de petróleo acaba de alcanzar los $115 el barril y el oro $1,974. Ahí vamos a tratar todos esos temas, por qué sube el dólar, por qué baja el crudo de petróleo, el oro, los metales, los commodities. ¿Qué tiene usted que hacer como empresario para maximizar la eficiencia de su empresa basada en estos seminarios, en el conocimiento en bolsa? Porque la bolsa solamente no es para invertir, sino para manejar la materia prima y la compra correcta de su materia prima a través de los mercados. Ese seminario es para usted. Si usted es empresario industrial o profesional, vaya, llámenos. Marzo 19 en Catalonia, Santo Domingo, de 9 a 2 de la tarde. Aumenta tus ingresos en bolsa de valores. Miren, dicho esto, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un gran profesional, asesor y consultor de bolsa. Nos acompaña el señor Enrique Morales. Don Enrique,
Buenos días. Encantado, muchísimas gracias por su invitación. Bienvenido al ingeniero Revela. Don Enrique no es dominicano, aunque ya está aplatanado. Nosotros queremos saber quién es Enrique Morales. ¿Quién es Enrique Morales? ¿Dónde nace? ¿Cómo llega aquí? ¿Qué hace? ¿Cómo se establece en la República Dominicana? Bueno, lo primero, yo soy argentino, sí. Soy de Paraná, Entre Ríos. Entre Ríos es una provincia en la Argentina, ¿no es cierto?, que está al norte de Buenos Aires y es pegada a Buenos Aires, al norte de Buenos Aires, pero desde la capital, desde Paraná, de donde yo soy, hay casi 700 kilómetros de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, que estemos al lado no quiere decir que estemos reburujados. Bien lejos, bien un poquito lejos. Sí, porque la gente que no es de la capital en Argentina defiende el ser de la provincia. Claro. Es decir, nosotros defendemos el ser de la provincia porque hay una diferencia muy grande entre la gente de la capital. A nosotros nos dicen que somos campesinos, los santiagueros. Sí, eso no es privativo de Dominicana. Prácticamente en todos lados, el que no es de la capital es del campo. Es del campo. Pero nosotros orgullosamente, así como ustedes son orgullosamente del campo, Cibao, nosotros somos orgullosamente del campo. ¿Cómo llega don Enrique Morales a la República Dominicana y específicamente a esta tierra tan hermosa como Santiago de los Caballeros? Bueno, yo he estado trabajando en diferentes países en Latinoamérica y también en Europa. En un determinado momento voy a hacer un trabajo a Puerto Rico, ¿no es cierto?, con una empresa cubana que me había ofrecido y voy a ver cómo era. Estando en Puerto Rico, en realidad no me gustó el ambiente, sentí algo y decidí no quedarme. El día que estaba, la noche en la que estaba por regresar, me encontré con una familia dominicana. Esa familia dominicana me dijo, me ofreció, me habló de Dominicana y me dijo que Dominicana era diferente y me ofreció venir a Dominicana. Yo en realidad desde ahí tuve que ir a hacer unas cosas que tenía que hacer en el oeste, en Estados Unidos y en México. Luego de eso volví a Argentina y cumpliendo con la promesa de pasar por Dominicana, vine de paso a Dominicana. Ese de paso es hasta hoy. Eso fue el diciembre del 1999, es decir, cuando entrábamos en el 2000. O sea que tenemos 23 años, ya usted no aquí no saque de aquí, don Enrique. No. Ya usted habla con ahí. Soy de Hipatio. Okay. Bueno, pues don Enrique Morales es un asesor de empresa brillante y que asesora a empresas a nivel mundial, entre ellas Estados Unidos, Puerto Rico y otros países, y que está aquí en nuestro país ya radicado por más de 22 años. Don Enrique, hay una crisis mundial y nuestros empresarios ahora, con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, hay muchos problemas con las empresas, con las industrias y con los gobiernos, porque la inflación se ha disparado, las bolsas han colapsado. Háblenos de qué debe hacer un empresario en estos tiempos críticos, que comenzamos con una pandemia y que ahora la pandemia no es el COVID-19, sino la inflación. ¿Qué deben de hacer los empresarios y los gobiernos para que sus empresas sean más eficientes? Bueno, en general, lo que deben hacer las empresas para ser eficientes es durante todos los tiempos. Es decir, tanto la pandemia como esto, que son dos casos fortuitos, uno lo puede analizar en el momento y puede decir, bueno, urgentemente debemos hacer esto, debemos apagar este fuego de esta manera. Pero en general, lo que descubrió tanto la pandemia como la guerra es las condiciones en las que estamos. Así como descubrimos las condiciones en las que estamos en lo que hace a la salud, a las condiciones para afrontar ese caso fortuito que fue la pandemia, también tenemos el caso de las empresas. Ahora, ¿qué ocurre? Desde que comenzó la pandemia hasta hoy, es como nosotros nos aletargamos, nos quedamos como quietos y hoy nos despertamos y han pasado muchas cosas desde aquel inicio a hoy. Dentro de esas cosas es la forma en que se ha manejado la información acerca de la participación en bolsa y de la necesidad de que las empresas estén en bolsa. Lo de Ucrania no es un caso, es un caso, digamos, bueno para analizar por la incidencia que tiene. Esa guerra ¿Esa guerra es fortuita o esa guerra guarda algún interés detrás? No, esa guerra es totalmente previsible. Estamos con un país que prácticamente tiene una riqueza en commodity sumamente importante. Entonces, quienes están en el medio no quieren dejar eso.
Nosotros tenemos en este programa ya 5 años hablando de commodities. Tenemos el privilegio que nos ha dado la vida de ser los primeros en traer esa palabra a este país, commodities. Muchos nos han dicho que conocieron esa palabra de nuestra boca. ¿Qué son los commodities, don Enrique? ¿Y qué le decimos nosotros al pueblo dominicano y a nuestros empresarios, a nuestros industriales? ¿Qué son los commodities del pueblo? Sí, muchas veces usamos palabras y las repetimos y como que le damos un significado distinto al real de acuerdo a donde le escuchamos, ¿no es cierto? Pero commodity simplemente es un producto que es objeto de comercialización, es decir, todo lo que podemos comercializar como producto, eso es un commodity. En el caso particular de la bolsa, los productos que se comercializan son productos primarios, ¿sí?, que a su vez generan otros productos importantes en todo el mundo. Tendríamos que decir que esos productos primarios que usted se refiere son la materia prima para hacer los productos terminados en la economía real de cada país. Eso es commodity, esos productos son los commodities. Ahora, los que la gente visualiza más quizás es el oro, quizás es la plata, pero hay otros que son sumamente importantes, que pasaron además a ser, que tomaron una importancia muy relevante a partir de la forma en que evolucionó la tecnología. Hay muchos elementos que se utilizan en tecnología y que antes eran como desconocidos, ¿no es cierto? O sea, ahí estamos hablando, por ejemplo, cuando aquí hablamos del níquel, la gente habla del níquel y escucha del níquel, pero no tiene idea qué es, ¿no es cierto? Hablamos del palladium, hablamos del molibdeno, es decir, son una serie de elementos que en la realidad son sumamente importantes, tienen una influencia muy grande. Hoy, por ejemplo, en la guerra, Estados Unidos dejó de proveer a Rusia de unos elementos, pero Rusia deja de proveer a Estados Unidos y Europa de otros elementos. Ese rejuego es el real de la guerra, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es la guerra per se y otra cosa es las consecuencias de las reglas de la guerra para Dominicana. Porque si hablamos demasiado de la guerra, ¿no es cierto?, perdemos a la gente respecto a qué tiene que ver eso con nosotros. Claro. ¿No es cierto?, que creo que debería ser el eje de la conversación. Una pregunta que nos gustaría saber, don Enrique. Nosotros tenemos una bolsa de valores en este país incipiente. Apenas cotizamos bonos corporativos y bonos de Hacienda y de otros ministerios y algunas empresas que tienen bonos corporativos. Pero todavía no cotizamos acciones ni tenemos derivados en la bolsa de valores, que es el gran negocio del capitalismo. Nosotros hemos dicho que la bolsa es el corazón y el cerebro del capitalismo. Si le sacamos a Wall Street, a la bolsa del mundo, bueno, tendremos que comer uno con otro porque no hay ese mercado organizado que pueda trazarnos las pautas y darnos la frontera de dónde estar bien y dónde estar mal y qué negociar. ¿Cómo es la bolsa de Argentina? ¿Y qué tan desarrollada está la bolsa de Argentina? ¿Y qué productos, commodities, como usted dice, se puede comercializar y que Argentina también es líder en muchos de esos commodities? Sí, Argentina es fundamentalmente agrícola-ganadera. Esa es la fortaleza mayor de Argentina, ha sido siempre. Ahora, por supuesto, se ha adecuado a la época. En este momento hay mucho trabajo en tecnología, pero los commodities fundamentales de Argentina son todos esos productos primarios. Recordemos, hablamos de que los commodities son los productos primarios, ¿no es cierto? Es decir, aquí podemos hacer pan, pero si no tenemos maíz, no podemos hacer pan. Entonces, ese producto primario es uno, por ejemplo, de los que Argentina tiene como un commodity importante para ellos. ¿Cuál es la diferencia entre la bolsa en Argentina y la bolsa en Dominicana? Exclusivamente el tiempo que hace que Argentina está en la bolsa y cómo han evolucionado las empresas atrás de esa bolsa. O sea que entonces podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que Argentina está mucho más desarrollado que nosotros en asuntos bursátiles, por el tiempo que ellos tienen negociando y conociendo esta cultura. ¿Qué debemos nosotros hacer, don Enrique, para llevarle a los empresarios dominicanos la importancia de la bolsa de valores para sus empresas? Porque usted acaba de decir muy claro, los commodities son productos primarios. Y entonces el producto final de esas empresas está en la bolsa, su materia prima, pero nuestros empresarios no participan de la bolsa. Todavía creen que es un juego de azar, otros creen que es un casino, una casa de empeño.
¿Qué nos falta, don Enrique, al empresario dominicano? ¿Qué usted entiende que debe hacer para que de una vez y para siempre entre a la bolsa de valores a cotizar sus acciones? Lo primero que yo creo es que debería hacerse un trabajo de capacitar, pero de capacitarlo desde la base, digamos, con datos más aplatanados. Cuando acá hablamos de la misma forma, por ejemplo, yo admiro tu programa, me parece excelente la forma, el manejo que tenés en el programa, Muchas y gracias. para mí, yo aprendo cada domingo. Pero, O sea que usted no sigue. Yo lo sigo. Sí. Qué bueno. Yo aprendo cada domingo. Lo que pasa es que yo siento de a rato que el común de la gente no pierde algunas cosas, ¿no es cierto? Pierde algunas cosas y vos no podés estar bajando el nivel, digamos, para poder dar datos tan importantes como los que das, porque se complica. Pero debería haber un ente que se ocupara de eso. El Estado de por sí debería capacitar a la gente para que los empresarios, sobre todo, vayan conociendo lo que es. Cuando hablamos, por ejemplo, de los commodities, imagínate el chocolate, ¿no es cierto? Ah, sí, perfecto. Acá nosotros estamos produciendo, tomamos la materia prima que hacemos, que se produce aquí y se vende. ¿Cuál es el problema? Primero, ¿qué conocimiento tenemos nosotros del valor de esa materia prima en la bolsa? Eso es lo primero. Que se cotice en y bolsa. ¿Cómo fluctúa? Exacto. Correcto. Y segundo, que lo más importante para un país como Dominicana es darle valor agregado a ese producto. Es decir, si el commodity per se se comercializa de esa manera, ¿qué valor tiene a partir de ese commodity los productos que vienen de ahí? Porque la bolsa refleja ese producto inicial, ese primario, correcto. Pero nosotros el valor y el precio. El valor y el precio. Y nosotros decimos, pero un segundito, si está subiendo el café así, el café, si está subiendo el chocolate de esta forma, si está subiendo, nosotros tenemos que ver cómo incide en nosotros. Por ejemplo, fíjate una cosa, y me voy a tomar un segundo Sí, más. cómo no. La variación del dólar local. La gente en general, cuando el dólar baja, como pasó esta semana, ¿no es cierto? Cuando el dólar baja, la gente dice, pero mira, estamos bien, el dólar está bajando. Ahora, yo le puedo decir que la mitad del país tiene que estar bien y la mitad del país no. ¿Por qué? Porque si usted exporta, no es lo mismo que si importa. Claro. Si yo estoy exportando, estoy trabajando con un dólar de menor valor y eso me da menor ingreso. Claro. Correcto. Entonces, si yo estoy importando, me conviene porque pago más barato el producto que estoy importando. Entonces, eso genera debería generar expectativas distintas en la gente. Pero aquí, por ejemplo, si el dólar baja, no, eso quiere decir que se van a bajar los precios. Si el dólar sube, no, eso quiere decir que van a subir los precios. No es tan así. No es tan así, sí, porque vos sabés que eso es un equilibrio que debe haber. Debo de aclarar, don Enrique, que efectivamente, como usted dice, no es tan así. El dólar cuando baja o sube en República Dominicana no tiene incidencia en la bolsa de valor extranjera, en Estados Unidos, llámese Wall Street o otra bolsa del mundo, porque el dólar específicamente se cotiza con 6 monedas de 17 países, que son las monedas que determinan el valor real del dólar. El valor nuestro del dólar, entran otras variables, pero quien determina que suba o baje el dólar en los mercados internacionales son esas monedas. Entonces nuestro pueblo, por falta de cultura bursátil, nuestros empresarios, nuestros industriales, muchos desconocen esa información. Ahora, ¿cómo puede un empresario beneficiarse de la bolsa, de comprar su materia prima mucho más barata? ¿Por qué incide la bolsa tanto en los productos finales, en los empresarios del mundo? ¿Y qué deben hacer nuestros empresarios para participar de esto? Primero deben estar muy al tanto de lo que pasa, es decir, existe una serie de apps donde uno puede ir viendo cómo se está moviendo cada uno de los productos, sobre todo los productos que ellos manejan, como para poder ver qué es lo que está pasando y cuál sería la incidencia real de ese movimiento en los productos que ellos deben elaborar. Eso es lo primero. Lo segundo es que, como vos decís, la relación del dólar, que lo que se maneja es una paridad con otros países. Fíjate, por ejemplo, que incluso en ese manejo
en ese manejo no es siempre igual. No es que el dólar, por ejemplo, bajó igual con respecto a todas las monedas del mundo. Claro. Eso no es así, porque si vemos, por ejemplo, el dólar libra esterlina en este último tiempo, ¿no es cierto?, es todo lo contrario. Claro. ¿Pero sí. por qué? Porque estamos diciendo que la moneda libra esterlina está peor que el dólar. Exacto. Correcto. Entonces, tiene que haber un conocimiento, una forma de análisis de todo eso. Así como tenemos en las empresas los programas con los cuales llevamos el manejo, hacemos el manejo de las empresas, debemos tener un programa ya a esta altura, sobre todo las empresas de un nivel por lo menos medianas y grandes, ¿no es cierto? Debemos tener un programa que nos permita ver todos los días cuál es la condición de la bolsa. Nosotros desafortunadamente carecemos de cultura bursátil, don Enrique. Entonces eso nos hace a nosotros un poquitico más incrédulos, porque lo primero es que las empresas tienen que ser transparentes. Yo siempre he dicho que si yo fuera un empresario grande, yo le quiero pagar 1.000 millones de pesos al gobierno en impuestos. Porque si le pago 1.000 millones de pesos al gobierno en impuestos, ese es el 18%. Entonces me gané más. Entonces nuestros empresarios no piensan así. El prestigio de un empresario extranjero, japonés, de los G7, de los países europeos, el prestigio de ellos y el último paso que ellos quieren dar es llevar su empresa a la bolsa. Los nuestros no les gusta eso. Todavía tenemos un camino por recorrer y la pandemia nos ha hecho entender lo importante que es la bolsa. Lo escuché decir a usted en una conferencia que yo participé con FENACER, que aquí tenemos empresas, pero no empresarios. ¿Qué usted quiere decir con eso? Bueno, esa es una cosa que a veces suena un poco odiosa y yo lo entiendo, ¿no es cierto? Yo digo que tenemos muchos dueños de empresas. Dueños de empresas, no empresarios. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántos son los comprometidos que se han preocupado y que se manejan como empresarios realmente? ¿Y cuántos se manejan como dueños de empresas? Fíjense, ustedes tienen muchas empresas familiares, ¿sí? La empresa familiar tiene una característica cuando nace muy importante, porque nace en la época en que las familias tenían una estructura diferente, donde lo que decía el padre era lo que se hacía. Entonces, ese empresario manejaba de esa manera su empresa. Los hijos estaban acostumbrados a hacer dentro de la empresa lo que decía el padre. ¿Qué pasa? Cuando se hace el primer cambio, ¿no es cierto?, viene un hijo que a lo mejor, elegido por el padre, tiene las mismas características y toma la rienda de la empresa. Pero muchas no, los hijos no tienen la misma característica y la empresa y la familia se empieza como a desacomodar dentro de la empresa. Pero ya cuando viene la segunda generación, la cuestión se complica más porque ha evolucionado, porque el nuevo incumbente es una persona con una capacidad diferente, con una forma de pensar diferente, con una forma de moverse diferente y vuelve a cambiar. Y así por eso no llegan a la quinta generación. Empresas muy fuertes. O sea, desaparecen antes de llegar a la quinta generación. Pero desaparecen porque el nacimiento es en base a una estructura que era la estructura familiar, que era muy buena. Pero ustedes saben... El mundo está globalizado ahora, don Enrique. Vamos ahora a irnos directamente a los mercados. Con un mundo globalizado se cortan las fronteras, ya no hay fronteras, nace el internet, llega la computadora, los mercados, todo se va a la bolsa. La Bolsa de Valores es un organismo controlado, regulado y dirigido por profesionales. Una empresa dominicana de mucho prestigio, de mucha formación familiar, desapareció cuando vino una empresa brasileña que se cotizaba en bolsa, que se cotiza en bolsa y se la lleva del mercado. Y que nosotros hemos dicho muchas veces que cuando venga una empresa que haga los mismos productos que usted hace, pero que se cotiza en bolsa, usted se va del mercado porque esa empresa se lo lleva. ¿Qué pasó con la Cervecería Nacional Dominicana cuando llegó la Brahma? Nos gustaría saber cuál es su pensar, que nuestra empresa con gran capacidad financiera nunca fue a la Bolsa de Valores y eso le costó perder su empresa luego de más de 100 años de fundada. Hubo muchas circunstancias, pero fundamentalmente fue esa. Vino una empresa que estaba cotizando en bolsa, que tenía una forma estructural distinta y no supo reaccionar a tiempo, para mí, desde mi punto de vista. La empresa dominicana no supo reaccionar a tiempo, a pesar de que mucha gente trató de que lo hiciera, pero costaba mucho, incluso por la forma, la estructura que tiene la empresa, y no supo reaccionar a tiempo. Pero yo te voy a decir una cosa que es más importante. Yo acepto que haya pasado eso con la cervecería,
por el momento en el que pasó, por la situación especial, por todo, yo acepto. Lo que no acepto es todo lo que va a pasar con las empresas que en la actualidad no se den cuenta. Que porque no eso es entiendan. mucho más grave. Sí. Si no entienden lo que significa estar cotizando en bolsa, si no entienden lo que significa tener un dinero que no hay que salir a pedirlo a los bancos, sino que hay gente que está mediante las acciones dándote dinero sin el interés que te cobran los bancos, claro, y que te produce directamente crecimiento, que es lo que hace la bolsa. Si no entienden eso, van a morir muchas empresas. Y te digo una cosa, eso sí es lamentable. Es grave. Mire, estaba conversando con don Enrique Morales, un argentino ya de la ciudad de Santiago, 23 años viviendo, residiendo, que vino de paso aquí y se quedó. Entonces, ya vemos por qué se quedó. Nos está diciendo a nosotros que nuestros empresarios corren un alto riesgo, nosotros lo hemos dicho siempre, de desaparecer, producto de que no se cotizan en bolsa y que no entienden, pero lo peor aún, que no buscan la información y que no les interesa. Y como dice don Enrique, que van a desaparecer y no se darán cuenta que van a desaparecer y quién se lo lleva. No. Entonces, ¿qué incidencia, aparte de todo eso que usted ha dicho, los commodities? Usted dijo ahorita que hay muchas empresas aquí, pero no empresarios. Hay empresarios que se endeudan mucho y tienen, por ejemplo, 100 millones de pesos, un ejemplo cualquiera, por un ejemplo, pero tienen muchos pasivos porque lo gastan. ¿Qué nosotros tenemos que decirle a esos empresarios que entren a la bolsa, que busquen ese capital a través de la venta de acciones y no a través de deuda y la colocación, la búsqueda de rentas fijas, de un préstamo en un banco, y que vayan a la bolsa y vendan sus acciones, porque eso le va a facilitar el capital para competir y que sean empresas sostenibles? ¿Cuáles son los pasos que debemos nosotros hacer? ¿Qué adecuación de esa empresa nosotros debemos de tener? Lo primero es alertar a las empresas y que las empresas reaccionen. Insisto, los empresarios y los que aún no lo son deben tratar de capacitarse para estos momentos. Estos momentos son diferentes, es decir, hablamos de evolución, pero no nos damos cuenta de lo que significa evolución. Hablamos de globalización y no nos damos cuenta de lo que significa globalización. Hoy hay empresas que no están compitiendo a nivel interno, están compitiendo a nivel mundial y todavía no se dan cuenta porque no ha aparecido aquella empresa que hace lo mismo que ella y representa una competencia con ventajas diferentes a las que ellos manejan, ¿entiendes? Es decir, van a desaparecer, por favor, van a desaparecer empresas si los empresarios no toman carta en el asunto. Es decir... Viene una empresa ahora, don Enrique, perdón que le interrumpo, que vende paneles solares, una empresa china, y que nosotros la presentamos, que viene con todo el dinero del mundo. Acaba de invertir 100 millones de dólares en una planta en China y hace paneles solares. Tienen una cotización de varios billones de dólares. Sí, nosotros lo dijimos aquí en nuestro programa, que todas las empresas dominicanas que vendan paneles solares tienen los días contados. Cuando lo digo contado es, usted se recuerda que en diciembre celebramos el Año Nuevo en Times Square y comenzamos 10, 9, 8. Esas empresas dominicanas tienen los días contados. Esa empresa se la va a llevar a todas, sin excepción. Ellos dicen que vienen por el 30% del mercado nada más. ¿Usted cree que una empresa que cotiza en bolsa y que viene a competir con un enemigo que tiene aquí, porque es un enemigo, es su competencia, viene por el 30% del mercado o viene por el 100% del mercado? Mira, yo te escuché decir eso en uno de los programas y yo me reía. Yo decía, sí, vienen por el 30% del mercado. Y desde el 30% del mercado se van a comer el otro 70%, claro, con las empresas incluidas. Claro. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Y me preguntaban, ¿qué hacemos? Bueno, primero hay que buscar una readaptación, ver qué parte de ese mercado pueden ocupar y cómo lo pueden ocupar. ¿Qué nos falta con para eso? Servicios. Lo que nos falta es directamente es prestarle atención al tema de la bolsa e involucrarnos, ¿entiendes? Cuando vos me decís, por ejemplo, que hay empresas que no se dan cuenta y que los pasivos, pero simplemente el pasivo laboral se lleva cantidad de empresas pequeñas y medianas. Lo escuché a usted hablar sobre eso. Háblenos de eso, porque muchos empresarios piensan que el dinero que ellos manejan la empresa es para llevarse al bolsillo y gastarlo. Entran en deudas
con préstamos de los bancos y no se dan cuenta, como usted dijo, que habían 7 sucursales y que todas, casi todas, perdían dinero. Háblenos de eso, de esa estructuración de esos empresarios que tienen empresas y tienen sucursales y que todas pierden dinero y no se dan cuenta. Sí, nosotros durante mucho tiempo hemos estado tratando de trabajar con las empresas a partir de un análisis de la empresa, ¿no es cierto? Un análisis que si inicia sería de factibilidad y si no sería de factibilidad a partir de ahora, ¿no es cierto? Para poder determinar las condiciones reales de la empresa. Cuando uno trata de determinar de muchas empresas, pasa lo que te estaba diciendo. Por ejemplo, el pasivo laboral es algo que la empresa no llega como a tomar conciencia, porque el pasivo laboral, ese dinero que mes a mes cada uno de los empleados está generando y que queda dentro de la empresa, ¿no es cierto?, en un momento tiene que devolverlo, porque si usted va a despedir a un empleado va a tener que entregarle eso. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando llega un momento así de despedir a un empleado, hay muchas empresas que se quedan con malos empleados porque no le pueden pagar el despido. En esta pandemia se fueron malos empleados y buenos empleados. Bueno, eso es grave. Sí, en esta pandemia se llevó buenos y malos empleados. Hay empresas que están lamentando el hecho de haber perdido algunos empleados y hay empresas que están festejando haberse sacado de encima algunos empleados. Pero el tema es ahora esas empresas desmembradas, ¿no es cierto?, ¿cómo hacen para reorganizarse, para rearmarse? ¿Por qué? Porque muchos se dieron cuenta que estaban haciendo un trabajo que lo pueden hacer desde su casa y que no quieren volver a las empresas, que pueden ellos mismos ser su propio jefe y hacer ese trabajo y no volver a las empresas. Entonces tenemos que reacomodarlo. Ya el hecho de pensar, por ejemplo, en una empresa donde la parte contable, la parte de recursos humanos, no pueda trabajarse outsourcing. Antes, por ejemplo, eso era como decir... no, eso no puede ser, no puedo yo tener mi contable o mi financiero afuera de la empresa. Hoy, y eso está pasando en el mundo, esa gente está afuera trabajando outsourcing y se están formando grupos para hacer todo ese trabajo de para servicio. Rescatar. Exacto. ¿Por qué? Porque la gente no quiere volver. Mira, estamos conversando con don Enrique Morales, un asesor y consultor empresarial. Don Enrique, usted sabe que nosotros tenemos patrocinadores que tenemos que cumplir con ellos. Con los que hemos abusado. Exactamente. En el próximo bloque queremos que usted nos hable de los combustibles, de la inflación, del crecimiento del PIB y que nos hable de la canasta familiar y del impacto de la guerra de Rusia en Ucrania y qué deben hacer nuestros empresarios para protegerse contra una caída del dólar. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Hoy nos acompaña don Enrique Morales, un asesor y consultor de empresas. Él es argentino, radicado en la ciudad de Santiago, ya aplatanado, ya habla con la I, ya botó el acento argentino. Un hombre con mucha capacidad empresarial y profesional y que ha venido a engalanar este programa para todos nuestros empresarios industriales y para el propio gobierno. Don Enrique, el crudo de petróleo sube a $115 el barril. Nosotros le recomendamos al gobierno hace 15 días, cuando estaba a $93, que lo comprara a $93,30. Hoy se hubiera ahorrado $110 millones en 30 días, cuando hicimos la recomendación. El presidente dice, el gobierno absorberá el alza petrolera. Esa es la número 19, señor director, para que don Enrique vea qué dijo el presidente de la República. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos qué nos dijo el gobierno. Súbalo. El presidente va a absorber. El crudo de petróleo alcanzó ayer un máximo de 115.68 en el mercado de Nueva York. La subida pone otro detonante en la escalada de precios de los combustibles blancos, gasolina, gasol fuel, o en países no petroleros como la República Dominicana. Efecto que se siente también de manera directa
en los insumos, bienes intermedios y terminados, que eso fue lo que usted habló. ¿Cómo nos afecta a nosotros, don Enrique? ¿Debe el presidente, el gobierno, puede bajar con nosotros, señor director, absorber todos los precios? No nos queda de otra. Un país que tenemos una balanza comercial, ahora tenemos que buscar muchos dólares para comprar 165,000 barriles diarios, y que la canasta familiar, eso significa más inflación. Hábleme de los combustibles, hábleme de la inflación y hábleme del crecimiento PIB. Bueno, mira, lo primero es que cuando hablamos de lo que el gobierno debe hacer, debemos tener en cuenta de que primero el gobierno tiene mucha gente muy capacitada para poder hacer todo el trabajo que hay que hacer. El trabajo difícil a veces lo tiene, lo tiene específicamente el gobierno, y resulta como fácil en un momento tratar de dar consejo. Ustedes saben eso, yo le hago siempre una comparación con el béisbol. Hay un montón de gente que es manager desde afuera sin ningún problema. Entonces, todo lo que hace el manager está mal, pero además de eso, eso es algo natural en nosotros. Nosotros, si trabajamos en una empresa, siempre decimos, si yo fuera el dueño haría tal y tal cosa. Entonces, yo respeto mucho a la gente que está, digamos, en este momento con la rienda de la decisión de ese tipo de cosas, porque hay que ver todo el contexto para poder determinar que la forma en que se actúa. El gobierno está en la economía haciendo lo que se debe hacer, que es tratar de equilibrar. La economía es todo un trabajo de equilibrio durante todo el tiempo. ¿Cómo ha estado el desempeño del gobierno con las crisis internacionales que se han venido desarrollando desde que el gobierno asumió? ¿Cómo ha sido el desempeño? Y de los empresarios, de las empresas, ¿qué usted piensa que nos falta por hacer para mejorar la eficiencia en las empresas, los empleos, y si el gobierno se ha manejado correctamente en este? Eso es su opinión, por supuesto. Bueno, como opinión te digo, para mí, en términos generales, es un reconocimiento de todos que el gobierno se ha manejado bastante bien. O sea, los resultados muestran que se ha manejado bastante bien en distintas áreas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el problema más grave es la tremenda ocupación que tiene el gobierno por todo lo que se le presenta, y que insisto lo que he venido diciendo antes, la parte empresaria debe tomar las riendas por sí misma, de tratar de ver dónde está parada y qué es lo que tiene que hacer. Buscar gente que le capacite, gente que le dé indicaciones como para saber qué es lo que tiene que hacer ante cada una de las circunstancias. Ahora, con respecto a los combustibles, que era lo que me preguntabas, primero, el combustible va a seguir subiendo. No hay razón para que no suba, de acuerdo a lo que ha pasado hasta este momento. Y hablar, por ejemplo, de cómo se conforma el precio del combustible en Dominicana sería todo un programa. Además, yo no estoy de acuerdo con mucha gente, con las opiniones de mucha gente que habla sin el conocimiento de causa, como para poder decir cómo funciona eso. Claro. No han abierto el gobierno, lo único que podría ser responsable, este gobierno y el anterior, es no mostrar realmente, abrir el libro, decir esto es así, esto funciona así, así, así. Si uno ve, yo me he tomado el trabajo, claro, yo me he tomado el trabajo de hacer análisis, por ejemplo, de todo lo que es cómo ha venido evolucionando, cómo ha venido funcionando el gobierno en los distintos momentos con los precios. Y te puedo decir que todos los gobiernos, toda la gente que ha estado a cargo de eso desde ya hace mucho tiempo, no ha venido aplicando la fórmula tal cual como está especificada. Y muchas veces, incluso a veces sin que se sepa, el gobierno ha estado amortizando el precio del combustible. Porque vos sabés que esa amortización no es únicamente, por cumplir con la sociedad, sino también e incluso por problemas políticos, ¿no es cierto? Claro. El problema político hace que vos no puedas salir hoy con que aumentó el combustible el 30%. Entonces, siempre ha estado frenando, armando eso. Entonces, pero yo creo que lo único que se puede culpar, salvo el hecho de analizar la ley, que eso sí me parece muy bien que haya esa disposición. El presidente está en eso, sí. Es claro, que haya disposición, pero el trabajo en realidad siempre ha sido así, de amortizar, ¿me entiende? Ahora, ¿cómo incide ese combustible en nosotros? ¿Cómo incide en las empresas? Bueno, el combustible siempre, el incremento de uno de los productos como el combustible siempre va a producir inflación. Claro.
va a producir inflación. ¿Por qué? Porque el combustible es un producto que se utiliza para las empresas de diferentes maneras, pero todas tienen un grado de incidencia, porque no hay mercancía que no se transporte, no hay mercancía, no hay empresas que no tengan uso de combustible en forma directa. Entonces siempre se va a tener, pero el empresario no tiene que actuar exactamente igual como cuando aumenta el dólar. El empresario tiene que saber determinar cuál es la incidencia real en su producto. Es decir, tiene que tener determinado, bueno, aumentó el combustible 10 pesos. Eso significa en mi producto tanto. Pero eso no tiene que inventarlo en el momento que aumenta el producto. Tiene que tenerlo determinado. Entonces, si eso se hiciera así, y ahí está la parte de incidencia de las empresas en la economía. Si eso se hiciera así, el incremento o la forma en que se mueve sería normal, de acuerdo a lo que está pasando en la economía. Entonces volvemos de nuevo para atrás. Entonces el empresario va a tener que buscar la información en la bolsa para determinar cuándo ese combustible va a subir y entonces protegerse contra un alza de esa materia prima que usted dice, commodities, y que todos conocemos, que afecta y que incide en su producto final. Entonces, pero no solamente el combustible produce inflación, ¿qué más no produce inflación? Y los empresarios, ¿qué deben de hacer los empresarios para protegerse contra una alza de inflación? Y que las amas de casa, cuando van a los supermercados, que aquí le han puesto la casa del terror, dicen, encuentran todo un 30, un 20, un 40% mucho más caro. Voy a volver a lo anterior, ingeniero. El tema es el siguiente, que sí o sí, como usted está diciendo, el precio de los productos en la bolsa deben ser controlados continuamente. Uno tiene que estar sabiendo qué va a pasar. Pero existe una herramienta, señores, para saber qué va a pasar en el tiempo. Existe una tabla que le dice, ¿no es cierto?, qué va a pasar en tantos meses, qué va a pasar en un año, es decir, el pronóstico de lo que va a ocurrir. E incluso, ¿dónde buscamos esa tabla? No sé, bueno, yo no tengo aquí el app para poder dártelo, pero te lo puedo dejar y luego lo ves. Pero existe. Vamos a tener que invitar a otro programa a usted. Porque... Entonces existe y ustedes pueden ver qué va a pasar, por lo menos pueden equivocarse, eso no es una cosa de que es exacto, pero cuando hay gente invirtiendo en el tiempo por lo que va a ocurrir, quiere decir que tiene mucho de que verdad. Funciona, claro. Que tiene que funciona. Entonces, la inflación en sí mismo, la otra pregunta que me hacía, vos sabés que la inflación es un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando nosotros tenemos más demanda que oferta, ¿sí?, entonces el precio sí o sí sube. Claro. ¿Por qué? Porque yo tengo este producto y este producto lo tengo yo. ¿Sí? Tengo 5 unidades de ese producto. Perfecto, pero vienen 10 a comprarme. Y yo ya sé que me van a venir 10 a comprar. Claro, sube el precio. Tengo que subir el precio. Claro. Correcto. Tengo 2 posibilidades. O genero más producto, que sería lo lógico, ¿no es cierto? O subo el precio de este. Entonces, ahí está también lo que una empresa puede llegar a hacer. Porque si tiene la posibilidad de generar más producto, debería generar más producto y no incrementar ese precio. Bueno, don Enrique, mire, el tiempo, usted sabe cómo el tiempo en televisión se nos acaba el tiempo. Ha sido una entrevista formidable. Nosotros queremos, usted tiene aquí 30 segundos para recomendarle a los empresarios, a los industriales, al pueblo dominicano y al gobierno dominicano lo que usted entiende que debemos de mejorar y que debemos de hacer. Bueno, mira, respecto a los empresarios, ¿no es cierto? Respecto a los empresarios, la idea es que, por favor, averigüen y vean en la bolsa cuál es el valor de los productos que están relacionados con sus empresas, como para poder de antemano saber cómo se van a mover y cómo van a incidir en su empresa. Tener más conocimiento de la bolsa y si tienen la oportunidad, de acuerdo al tamaño de la empresa, de acuerdo a la forma de la empresa, de acuerdo a su formación jurídica, deberían tratar de intervenir en la bolsa. Intervenir en la bolsa se puede hacer de diferentes maneras. Pueden intervenir comprando acciones con un dinero que ustedes tengan que no estén usando como flujo, ¿no es cierto? Porque el flujo no lo pueden comprometer en eso. Don Enrique, se nos acaba el tiempo.
Muchas Señor, gracias. muchísimas Vamos a tener gracias. que invitar a otro programa. Amigos, no tenemos tiempo para más. Solo para decirles que nuestro programa hoy se engalana con la presencia de don Enrique Morales. El ingeniero Revela continúa en la próxima semana. Ya usted sabe que para ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita 3 cosas: conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela continúa la próxima semana. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó